muchísimas gracias por aceptar la invitación. De verdad les agradecemos por compartir con nosotros en esta tarde. Hoy especialmente vamos a tener un tema muy interesante, un tema que de pronto yo considero que es muy tabú en las iglesias, que no se habla comúnmente, que es el tema de la sexualidad. Es un tema que quizás no se maneja tanto, ¿cierto? Que de pronto en una iglesia uno no escucha, pero que es un tema que es bueno saber, que es bueno conocer, que es bueno estudiarlo y que sabemos que la Biblia habla de ello, ¿no? Y que no es algo malo, como se piensa, sino que es algo que Dios creó y es bueno dentro de ciertos límites y ciertas reglas establecidas. Entonces, pues hoy vamos a estar compartiendo. Tenemos dos invitados súper especiales que nos van a estar compartiendo el día de hoy. Yo le voy a pedir el favor a Ediana, si te gustaría presentarlos, tú que les conoces más, para que todos podamos conocerles a estos invitados. Sí, claro. Bueno, gracias de verdad a todos por haber aceptado la invitación. Hoy queríamos hacer esta actividad desde hace rato, así que quisiera que conozcan a nuestros pastores y amigos, Sagdi Amaya. Sagdi, si desactivas tu micrófono y nos saludas, porfa. Hola, buenas noches, Dios les bendiga. Como dijo Diana, mi nombre es Sabdi Amaya. Bueno, estamos hoy conectados desde aquí, desde Medellín, y de verdad que es una bendición poder compartir esta noche con ustedes. Gracias, Sagdi. Ahora Juan, que es su esposo, y pues estamos agradecidos también por haber aceptado la invitación. Así que Juan, salúdanos. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Para mí es un placer también estar esta noche con ustedes y poder compartir. Y bueno, esperamos ser de bendición para su vida. Gracias, gracias de verdad. Esteban, ¿qué digo? Edison, te doy el pase a ti. Dale, listo. Pues muchísimas gracias a ustedes por compartir con nosotros sobre este tema. Les agradecemos de verdad por tomarse el tiempo de preparar, de venir a compartir con nosotros y que de verdad, como les digo, es un tema que en las iglesias no se habla mucho, pero yo creo que es muy necesario hablarlo, sobre todo en esta edad donde la mayoría pues somos jóvenes y comienza pues un recorrido en la vida donde uno comienza pues a buscar una relación amorosa, una pareja y pues hay cosas que hay que saber, ¿no? Hay cosas que hay que entender bíblicamente y que estoy seguro que tanto la hermana Sabdi como el hermano Juan nos van a explicar en esta noche. Les comparto un poco cómo se va a manejar la dinámica. Nos vamos a dividir básicamente como en dos grupos, ¿sí? Un grupo de hombres que van a estar con el hermano Juan y el grupo de mujeres que van a ir con la hermana Sabdi. ¿Para qué hacemos esto? Para que haya una mejor, digamos que para que haya como más confianza, ¿no? De que si tenemos dudas, tenemos preguntas de cualquier tipo, los hermanos están completamente dispuestos a atender esas preguntas. Y obviamente pues uno se siente más cómodo cuando hay personas del mismo sexo de uno, ¿no? Pues en cierto tipo de preguntas. Entonces, por eso nos vamos a dividir en dos grupos para que haya como esa tranquilidad, como esa comodidad de preguntar, ¿no? Entonces, pues bueno, antes de pasar a todo esto, yo les quiero invitar a que oremos, a que pues podamos poner este tiempo en las manos de Dios, que sea Dios guiando a los hermanos y que Dios sea también abriendo nuestros entendimientos y nuestros corazones, ¿no? Para que podamos escuchar lo que los hermanos han traído, lo que los hermanos han preparado y sobre todo que podamos escuchar la voz de Dios a través de ellos, ¿listo? Así que yo les invito a que ahí donde estén, inclinen sus rostros y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, ¿ok? Padre Santo, te damos la gloria y la honra, Padre. Gracias por permitirnos ser parte de este ministerio, gracias por permitirnos ser parte de la obra que tú haces a nivel mundial, Dios. Yo te quiero pedir en esta noche que seas tú dirigiendo nuestras vidas, que seas tú guiándonos, Padre, que nos permitas abrir nuestro entendimiento, que nos permitas abrir nuestra mente y quizá dejando de lado un poco todos los tabús, toda la cultura, cualquier cantidad de cosas que tengamos aferradas a nuestro corazón, a nuestra mente acerca de la sexualidad, Padre, que seas tú hablándonos a nuestra vida, que seas tú permitiéndonos entender y sobre todo, Padre, que podamos verte a ti y conocerte más a ti a través de este tema, Dios. Esto ya empezó hace rato. Gracias, Padre, porque sí, sabemos que tú siempre estás con nosotros, que tú nos guías,
que tú nos enseñas, Padre, y tú nos diriges en todo tiempo, Padre. Y yo sé que tú vas a usar a los hermanos para hablar acerca de este tema y para que se puedan aclarar muchas dudas en cuanto a este tema que ha sido un tabú en el tiempo de la iglesia, Padre. Gracias, Dios, te damos porque tú eres el que permite que podamos estar aquí reunidos en este tiempo, Dios. Y yo te agradezco por las personas que están aquí presentes, Dios, y seguramente por las que se puedan conectar prontamente, Padre. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo. Bueno, le voy a hacer el tiempo a Esteban, ¿no? Que él nos va a explicar un poco más de cómo vamos a manejar la dinámica, de cómo vamos a manejar la dinámica de los grupos. Y bueno, que sea Dios obrando en este tiempo, sobre todo. Listo, gracias Edison. Ok, deme un segundito. Estoy haciendo 3 cosas al tiempo y soy hombre. Ok, listo. Lo que voy a hacer es empezar a dividirlos por grupos. Entonces los voy a enviar a grupo de hombres, grupo de mujeres. Yo igual voy a estar pendiente para que en dado caso que alguien se llegue a conectar y poder enviarlo a cada grupo. Y es la primera vez que voy a usar esto, que vamos a usar esto de hecho. Entonces pues cualquier cosa, yo estoy tan perdido como ustedes. Entonces creo que el primero que voy a enviar es a Juan. No sé si se envía de una vez. Y a la primera en el grupo de mujeres va a ser a Sabdi. Creo que sí, ya los envié. Listo. Entonces vamos en orden. El Tiku se fue. Alice se fue. Qué mono La nosotros. Mona. Como en el colegio. La Mona se fue. Carmen, bienvenida. No te pudimos dar la bienvenida. Te voy a enviar al grupo. Ahí está Campos. Dayana. ¿Qué pasa si no le doy? Diana. Dele. Mire, casi me hace equivocarme con Diana. Diana. Edison. Edison va para hombre, ¿no? Ever. Beto. Leticia Martínez, bienvenida. No sé cuándo llegaste. Michael Hombres, me imagino. Lo que estamos, ¿no? Bien, hermano, comenzamos entonces. No sé cómo la dinámica, si no yo empiezo a hablar aquí y ustedes van haciendo preguntas a medida que yo voy hablando, ¿ok? Sí, como lo tenga planeado. Sí, ok. Pues sí, hermano, si quiere al final, podemos hacer como un tiempo de preguntas. Ok, está bien. Perfecto. Bueno, como decía al principio Esteban, ¿cierto? O no, Edison, creo. Que bueno, la sexualidad ciertamente es un tema tabú increíblemente hoy en día todavía para la iglesia cristiana. Para muchas personas, pero para la iglesia. ¿Sí me escucharon o se cortó? Porque me quedé. Hermano Juan, no lo estamos escuchando, la verdad. Se está entrecortando. Nada. Se escucha entrecortado. Sí, es que aquí me salió un mensaje que estaba inestable. Ahora, ¿cómo me escuchan? Bien. ¿Bien? Sí, ok, perfecto. Esperemos que se estabilice el internet. Bien, como les decía, entonces, ciertamente es un tema tabú hoy en día. Y básicamente por prejuicios que tenemos y que nos han inculcado desde nuestra casa, ¿no? Y es porque básicamente la sexualidad es un tema que relacionamos con algo malo, como con algo pecaminoso. Y tiene su base básicamente en el hecho de que a raíz de la caída de la humanidad, pues lamentablemente el hombre, que es
especialista en deformar todo lo bueno que Dios hizo, pues lamentablemente ha explotado la sexualidad de una manera equivocada, en una manera equivocada, ¿no? Y hoy en día vemos cómo realmente la publicidad al respecto de la sexualidad, pues eh, está enfocada en totalmente equivocado y nada que ver con lo que dice la palabra de Dios acerca de la sexualidad, que tiene mucho de qué hablar de ella ciertamente, ¿no? Y entonces, como lo asociamos con cosas malas, como que es algo que no hablamos mucho. Entonces, creo que lo mejor es comenzar desde el inicio, ¿no? Y quiero primero definir algunas cosas con respecto a la sexualidad que muchas veces las confundimos, ¿verdad? Por ejemplo, sexualidad, ¿qué es la sexualidad? Es el conjunto de fenómenos emocionales, de conductas y prácticas asociadas a la búsqueda de emoción sexual. Eh, el deseo sexual, ¿verdad? Es una actividad inherente, ¿no? Es una IVA, ¿no? que tiene el ser humano. Por eso la explotación tan grande que tiene el de la publicidad. Y la atracción sexual no es la capacidad de un individuo para atraer el interés sexual o erótico de otra persona. Y es un factor en la selección sexual o la elección de una pareja. Y el sexo, que quizás es lo que más confundimos, porque generalmente cuando mencionamos la palabra sexo o escuchamos la palabra sexo, la asociamos con tener relaciones sexuales y nada más equivocado que eso, ¿verdad? Porque el sexo, por ejemplo, pudieras escuchar comentarios por ahí que quiero tener sexo contigo y es equivocado porque el sexo no es más que las diferencias físicas y biológicas que existen entre un hombre y una mujer. O sea que el sexo lo tenemos desde el vientre de nuestra madre cuando sabes si somos niños o somos niñas. Eso es básicamente. Y la orientación sexual, ¿no? Es la atracción afectiva, romántica, sexual y psicológica que la persona siente de modo sostenido. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque lamentablemente vemos hoy en día cómo los progres que se hacen llamar, ¿verdad? La gente moderna hoy en día y el pensamiento moderno hoy en día dice que la orientación sexual es algo que nosotros decidimos y no es algo con lo que nacemos. Entonces, si yo me siento mujer, aunque sea hombre, pues soy mujer porque me siento mujer, ¿verdad? Y lo mismo el hombre, si la mujer, si yo me siento hombre, aunque sea hombre, pues soy hombre. Y se han dado discusiones al respecto, pues, por cantidades industriales, ¿no? Y ciertamente las personas que piensan así, aunque el argumento es no tiene base realmente, porque es que el hecho de sentir, porque yo sienta que sea mujer, no soy mujer. Si yo muriera y solamente encontraran mi esqueleto, todos los estudios que me hicieran van a decir que yo soy hombre, no van a decir que soy mujer, por más operaciones que yo me haya hecho para cambiarme de sexo. Entonces, esos son algunos conceptos bien determinantes que tenemos. Ahora, vamos a ver qué tiene que decir la Biblia acerca del sexo, ¿verdad? Porque ciertamente el hombre dice muchas cosas y muchas cosas que son equivocadas. Entonces, vemos que la Biblia empieza hablando de sexo, desde el Génesis, cuando Dios creó todas las cosas, ¿verdad? Y entre las cosas que creó a una mujer, los dos, y dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Entonces, fíjense que bien interesante lo que dice Génesis, el hecho de que dice que Dios vio todo lo que había creado y dijo que todo era bueno y era bueno en gran manera. O sea que, en pocas palabras, yo dije, pues me la comí con lo que es. Todo lo que hice es perfecto, todo es bueno
Y entre eso hay que incluir las relaciones sexuales también. O sea que las relaciones sexuales o la sexualidad es un don divino, es un don de Dios. Ahora, Dios siempre ha enmarcado las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Esa ha sido la base siempre desde el principio. Por eso dice, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Déjenme buscar aquí mis apuntes. Entonces, Dios nunca tuvo el propósito de que el sexo fuera parte de las relaciones entre novios, por ejemplo. Eso no es la concepción de Dios para las relaciones sexuales. Es un regalo de Dios que nos dio, pero como decían al principio, que tiene sus reglas, trae su manual de instrucciones. Y es para disfrutarlo, ciertamente, pero dentro del matrimonio. Y ese es otro de los tabús que hay que quitarnos, porque muchas personas le van a decir que el sexo, las relaciones sexuales, si Dios las inventó para la procreación, y es cierto, esa es una de las funciones que tiene, pero no solamente eso, sino también para el disfrute dentro de la relación matrimonial y para que haya una conexión íntima entre marido y mujer. Fíjense lo que dice el libro de Proverbios, que dice Salomón al respecto. Aquí. Proverbios 5:15 dice, Salomón dice, bebe del agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tu propio manantial, habrán de derramarse tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas públicas. Son tuyas, solamente tuyas, y no para que las compartas con extraños. Bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud. Entonces, es cierto, las relaciones sexuales, Dios tiene un propósito de procreación, pero no solamente procreación, sino también para el disfrute dentro del marco del matrimonio. Ahora, muchos pudieran pensar, pero ¿por qué Dios estableció esta restricción para los solteros, verdad? Y bueno, pudiéramos decir muchas cosas, ¿no? Entre una de esas pudiera ser el hecho de que Dios quería mantenernos libres de los peligros físicos que pudiera acarrear el tener sexo con varias parejas, ¿verdad? Por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual, entre otras cosas, ¿no? Porque al no haber como un pacto, ¿verdad? Matrimonial, sino que yo puedo tener relaciones con mi novia y entonces pudiera tener con otra, entonces Dios quiso librarnos de estas cosas. ¿Qué otro matrimonio? Increíblemente, hoy en día todavía eso es algo que sucede mucho. La consecuencia de esto, mejor dicho, es que se dan por compromiso. ¿Por qué? Porque mi novia salió embarazada y entonces ahora tengo que responder. Increíblemente, como les decía, eso todavía hoy existe, ¿no? Y inclusive dentro de la iglesia cristiana. Lamentablemente, como pastor, me ha tocado aconsejar a varios jóvenes que no pudieron honrar a Dios, ¿verdad? Y tuvieron relaciones sexuales antes del matrimonio, salieron embarazados, y la solución ante el problema era que se tenían que casar. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Hoy en día están separados, pero no solamente están separados, sino que la relación entre ellos no podría ser peor. Y todo eso lo está sufriendo la hija que tienen los dos, ¿verdad? Entonces, la hija se ve envuelta en un problema que no se buscó, ¿verdad? Porque la mamá le habla mal del papá, el papá no le habla mal de la mamá, pero la hija tiene que soportar el hecho de que mamá todo el tiempo le esté recriminando y echando la culpa al papá. Entonces, ciertamente, para Dios, o la idea de la sexualidad siempre estuvo enmarcada
dentro del matrimonio y no fuera de él. Ahora, las personas, por lo general, la sociedad, menosprecia mucho al joven, ¿no? ¿En qué sentido? En el hecho de que dice, bueno, es que como son jóvenes, no pueden controlar sus deseos y siempre asocian las relaciones sexuales con los jóvenes, que pudiéramos decir que tienen razón en cierta medida, ¿no? Pero fíjense que Dios tiene una mejor idea al respecto de los jóvenes, porque dice el libro de Juan, el primero de Juan, dice, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, aunque la sociedad crea que el joven es muy débil como para poder controlar su apetito sexual o sus deseos sexuales como tal, Dios piensa todo lo contrario. O sea, Dios cree que realmente si tiene la fuerza para poder hacerlo. Y dice, haber vencido al maligno. Cuando de haber vencido al maligno, está en el hecho de que ha vencido las tentaciones que el maligno nos pudiera, nos quiere tender como tal. Ahora, y quizás este prejuicio que tiene la gente, perdón, también es hasta equivocado, porque asociamos a la juventud como que es el tiempo en donde el apetito sexual es mayor, pero hay estudios que se han hecho en las diferentes etapas del hombre y han llegado a la conclusión de que la etapa de mayor apetito sexual en el hombre es de los 30 a los 39 años. O sea, no tan joven, pero no tan jóvenes tampoco. Pero es un mito que se tiene al respecto de que los jóvenes son débiles y pudieran. Ahora, ciertamente eso no descarta el poder de la tentación sexual. Y aquí es algo bien importante y esto es personal de cada uno de ustedes, ¿no? El hecho de que puedan crear algo que llamo como barreras de protección. ¿Saben? No sé si aquí en Colombia le llaman barreras de protección también a las, como unas cercas que ponen en las carreteras para evitar que los carros se vayan por el precipicio o se pasen al otro carril, ¿no? Entonces, eso lo que está evitando es que haya menos mal del que pudiera haber. Si pierde el control, menos mal del que pudiera haber. Entonces, es necesario que nosotros nos establezcamos algunas barreras de protección para poder evitar la tentación sexual, porque va a venir, ciertamente va a venir, y posiblemente a algunos se le presenten todos los días, pero sí va a venir y debemos estar preparados. Por ejemplo, algunas barreras de protección que pudiéramos tener es, bueno, si ya tengo novia, es, bueno, no voy a evitar el quedarme en sitios donde estemos solos y a oscuro, por decir algo. ¿Por qué? Es más fácil yo no ceda ante la tentación en un sitio más iluminado donde haya mucha gente, o haya gente, o haya alguien más a un sitio que se preste para lo otro, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces sería más fácil evitarlo. Porque quizás la oscuridad, o el estar solo, me permite o me da esa libertad, ¿no? De querer tocar donde no debo y de empezar a jugar Entonces, y, y terminar muy mal. Entonces una barrera es que, bueno, nunca voy a estar. Por ejemplo, una barrera de protección que yo tenía cuando era novio de mi esposa es que nunca pero iba a ir solo a ninguna actividad que nos invitaran. O sea, a nosotros siempre nos invitaban a campamentos, distintos campamentos y distintas actividades jóvenes para hablarnos. Y siempre una de las barreras que tenía era que no me iba a ir con ella sola a esta actividad. Siempre teníamos que salir de la ciudad donde vivíamos, ¿verdad? Entonces no me iba con ella para evitar las tentaciones, precisamente, ¿no? Otra barrera de protección que pudieras tener es que, eh, ¿qué se me ocurre? Por ejemplo, eh, si hay un, si hay, hoy se me fue la idea. Si tengo, si tengo novia, ¿verdad?
evitar el, escribirme o decirme chistes de doble sentido, evitar cosas de esas, ¿no? Que pudieran prender en mí ese deseo sexual y esas ganas de querer satisfacer algo que, bueno, los toques indebidos, la manera como beso a mi novia también, esas son barreras de protección que yo pudiera ponerme para evitar esas cosas. Entonces, a la luz de la Biblia, ¿verdad? Las relaciones sexuales son algo bueno, sí, muy bueno, enmarcadas siempre dentro del matrimonio. Y fíjense que el apóstol Pablo, consecuentemente, hablaba al respecto, de que se alejaran de la fornicación. ¿Cómo yo puedo evitar la fornicación o las relaciones? Y aquí la clave, la única clave que podemos tener es el hecho de cuidar nuestra relación espiritual, nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. No hay otra manera, no hay otra manera, porque la única forma de que yo pueda evitar la fornicación es que yo quiera respetar a Dios. Lo primero es que yo quiera respetar a Dios y segundo, que quiera respetarme a mí y a mi novia o a la persona con la que estoy, ¿verdad? Eso es básico. Por ejemplo, en la Biblia tenemos el ejemplo de José. ¿Por qué José pudo ser fuerte en el momento de la tentación? Ah, es que la esposa del hombre era muy fea. No, la Biblia no dice nada de eso, ¿verdad? Él pudo responder, él pudo no ceder ante la tentación precisamente por la fuerte relación que él tenía con Dios y el respeto que él tenía a Dios y él no quería pecar contra Dios. Así que él tuvo el valor de poder salir corriendo del sitio y no caer en la tentación. Pero en la Biblia vemos otro caso contrario. Bueno, hay varios casos, pero tenemos uno muy famoso y es el de Sansón, ¿verdad? ¿Cómo terminó Sansón? Sansón terminó muy mal. ¿Y por qué terminó mal? Porque precisamente él no honró a Dios, él no respetó a Dios. A pesar de estar consagrado para Dios, él no le dio importancia a eso. Y afortunadamente, a sus deseos sexuales, ¿verdad? Pues él cayó y cayó muy bajo. Entonces, la mejor manera, o la única forma, mejor dicho, de que yo pueda evitar la fornicación, ¿verdad? Es que yo sea diligente en crecer en mi relación con el Señor. Con el Señor, con Dios. Estar agarrado siempre de la mano de Dios. Es lo único. Ahora bien, vamos a ver aquí. Perdón, pastor. Dígame. ¿Tú puede apagar el micrófono, por favor? ¿Yo? No, a Elkin, por favor. Ok. Escucha que está comiendo y interrumpe el sonido. Entonces, porfa, Elkin puede apagar el micrófono. Por respeto, por favor. Gracias. Qué pena, pastor. Continúe. No se preocupe. No se preocupe. Entonces, es eso. La Biblia no condena la sexualidad, pero sí algunas prácticas sexuales que no son, vamos a decir, honrosas, ¿no? Y entre esas que no son honrosas es el hecho de fornicar, es tener relaciones antes de casarme, porque Dios lo regaló, es verdad, pero enmarcado en el matrimonio. En el matrimonio. Ahora, a ver qué se... Ahora bien, entre una de las cosas que me pidieron que hablara, ¿no? Es sobre la orientación sexual, ¿verdad? Y es que
es un tema bien delicado hoy en día. No sé si aquí ha pasado en Colombia, pero en Venezuela sí tuvimos el caso de un pastor que lo encarcelaron, que bueno, luego fue preventivo, no, luego lo quitaron porque decían que era homofóbico, ¿no? Y era homofóbico según los que lo acusaron porque hablaba lo que decía la palabra de Dios, ¿no? Y esto tiene que ver con la orientación sexual. Lamentablemente hoy en día estamos bombardeados por todos lados de que uno no nace con la orientación sexual, sino que uno lo puede decidir en el camino, ¿verdad? Y es lo que le decía al principio, ¿no? Eso de que si me siento mujer, pues entonces soy mujer porque me siento mujer. Y no, no soy mujer porque me sienta mujer, soy mujer porque nací mujer. O soy hombre porque nací hombre, no porque me sienta hombre, ¿no? Y eso ha dado pie a muchas otras locuras, ¿no? Por ejemplo, en Canadá hay un hombre que, este, él dice que, y de hecho vive así, y una pareja la adoptó, él se siente, no solamente se siente que es mujer, sino que se siente que es una niña de 8 años o de 6 años, no recuerdo bien. Y como él se siente que es una niña de 8 años, entonces él ahora después de los 50 años y pico que tiene, ¿no? Él ahora vive como una niña de 6 años. Y una pareja pues lo adoptó como su hija de 6 años y vive así. Entonces, son cosas que eh, eh, el mundo, ¿verdad? Que es, como dije, especialista en deformar lo bueno que Dios ha hecho, pues lamentablemente hoy en día podemos verlo. Y bueno, hoy en día, ¿verdad? Claro, en base a que este es un argumento muy absurdo, ¿no? El que si me siento, pues, si me siento mujer, soy mujer, ¿verdad? Entonces, muchos otros, bueno, sale el caso de este hombre que se siente niña, entonces se acepta porque se siente niña. Entonces ahora los pedos, y ese era mi temor en aquel momento, pero ahora los pedos el mismo argumento que tienen estas personas, ¿verdad? Entonces quieren ahora legalizar la pedofilia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque bueno, es que yo no tengo la culpa de enamorarme de una niña, o yo no tengo la culpa de enamorarme de un adolescente. Y si el otro puede decidir no enamorarse de una mujer, sino de otro hombre, porque yo no puedo decidir enamorarme de una niña o de un adolescente, ¿verdad? Y quieren legalizar esas cosas. Son parte de las consecuencias del pecado, ¿no? Y de la caída del hombre que deformó y degeneró todo lo bueno que el Señor había hecho. Ahora bien, ¿Dios odia a los homosexuales? No, Dios no odia a nadie, Dios odia el pecado, ¿verdad? Eso es algo que hemos escuchado todo el tiempo. ¿Existe alguna esperanza para ellos? Por supuesto que sí. Si se arrepienten de su pecado como tal, porque la homosexualidad es un pecado. Y por eso era que decía que este pastor era homofóbico, porque les decía que estaba mal y que era un pecado. Pero es que eso es lo que dice la Biblia. Es un pecado. Dice que Romanos 1, de hecho, si lees Romanos 1, a partir del 18, vamos a ver que Romanos 1 es bastante duro y bastante fuerte al respecto de eso, ¿no? Ahora bien, si tú eres joven cristiano, ¿verdad? Y has caído, pastor, ¿será que sí tengo perdón de Dios o qué tengo que hacer, pastor? Pues por supuesto, todos, todos siempre tenemos la posibilidad de pedir perdón a Dios y Dios va a perdonar el pecado. ¿Cómo? Pero vamos a decir que hay una condición, ¿no? Y es el hecho de que yo debo arrepentirme. Pero el arrepentimiento es que yo cambio. Y en este cambiar es que yo me aparto de lo que estoy haciendo. Entonces, si yo tengo mi novia ahora, ¿no? Y tengo relaciones sexuales con ella, pues lo primero que yo tengo que aceptar es el hecho de que yo estoy mal. No estoy agradando a Dios porque, como vimos, Dios estableció las relaciones sexuales para
para disfrutarlos dentro del matrimonio. Si yo lo estoy haciendo, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que pedirle perdón a Dios primero, tengo que pedirle perdón a mi novia y luego debo perdonarme yo mismo. Y debo apartarme de ese pecado como tal, porque eso es el arrepentimiento, ¿no? Yo veo el pecado tal cual como lo ve Dios y ya no quiero saber más de él, entonces me aparto y dejo de hacer lo que estoy haciendo, lo que estaba haciendo, lo que estaba haciendo mal, lo que estaba transgrediendo. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. Fíjense, me hablaban aquí de resiliencia en relación a mi pureza. Yo quiero compartirles un versículo. En, aquí se me pierde. Aquí. Primero los Tesalonicenses 4, 3, 6. Dice así: a sus malos deseos sexuales y no portarse como los que no creen en Dios. No deben engañar a los demás de la iglesia ni aprovecharse de ello. Ya les he advertido que el Señor castiga a los que está hablando serio también para aquellos que están casados, y está hablando de homosexualidad y cualquier otra cosa que no sea lo natural y que ha establecido Dios entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio, dentro del marco del matrimonio. Entonces, Dios quiere eso de nosotros, que nos consagremos a Él y seamos puros, puros para Él, que nos guardemos hasta el matrimonio. Es difícil hoy en día, sí es muy difícil porque nos bombardean, pero en la medida que yo mantengo una relación íntima con Dios y verlo por el estar conectado a Dios cada día, como José, por ejemplo, entonces voy a tener el valor para poder, o voy a tener las fuerzas para poder soportar la tentación que Satanás pone en el camino. Pastor, y si ya, por supuesto, ¿no? Por supuesto, si vives todavía en fornicación, pues ya te dije, apártate del pecado, pide perdón a Dios, a tu novia, y perdónate tú, y apártate de eso. Dios siempre nos va a perdonar en la medida que realmente haya arrepentimiento de nosotros. Nosotros somos los que generalmente condenamos a todo el mundo. Y cuando se trata de pecados sexuales, como que somos más duros y no los olvidamos tampoco y condenamos a la gente de por vida. Es que como que ya perdió la salvación y la perdió para siempre y no hay forma de que la pueda recuperar. Y la verdad que eso dista mucho de lo que dice la palabra de Dios. Dios siempre dice que su misericordia es nueva cada mañana y su gracia siempre está ahí a disposición. Pero para que sea efectiva en mi vida, yo debo pedirle perdón al Señor. Pastor, Dígame. hay dos preguntas. Ajá. Pregunta Juan Esteban: ¿cómo cuidarnos del adulterio mental? Bueno, la palabra dice que todo lo que sea puro, en eso pensar. Todo lo que sea digno de buen nombre, todo lo bueno. Cuando vengan esos pensamientos a mí, pues debo apelar a lo que dice la palabra de Dios, recordar lo que soy en Dios y lo que espera Dios
de mí. Ciertamente, los pensamientos, dice, siempre van a llegar a mí. Eso es algo que yo no puedo evitar. Me gusta mucho una frase que usaba Martín Lutero, creo que era el que lo decía, que dice que yo no puedo evitar que los pájaros, perdón, vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido sobre ella. Y se refiere precisamente a los pensamientos. O sea, cuando un pensamiento de estos llegue a mi mente, yo la única forma que tengo de sacarlo es pensando en eso que es santo, que es agradable, todo lo bueno, todo eso que dice la palabra de Dios. Es la única forma, no hay otra manera. Va a ser difícil, sí va a ser difícil, pero en la medida que yo cuido, mantengo mi relación personal con Dios y en esto tengo que ser enfático, ¿no? En el hecho de que yo mantenga las disciplinas espirituales. ¿Cuáles? El tener mi devocional tan importante, ¿verdad? El poder buscar la presencia de Dios, estudiar su palabra y ver qué tiene para decirme a mí y ponerla en práctica. La oración, por supuesto, es algo que necesito a diario para poder fortalecerme espiritualmente. Dice otro, ¿por qué Dios condena tanto la fornicación? Pues, ¿por qué Dios condena tanto la fornicación? Pues creo que en la sabiduría de Dios, no, y esto ya es lo que yo pienso, ¿verdad? No es lo que dice la Biblia, ¿no? Porque la Biblia solo dice que pues la fornicación está mal y ciertamente dice que la fornicación la condena a Dios. Es más, dice que los fornicarios no entran en el reino de Dios tal cual. Está precisamente para librarnos de muchas otras cosas, como decía al principio, principalmente liberarnos de la promiscuidad, que es algo que siempre está allí presente cuando yo no tengo un control de eso, ¿no? Y con la promiscuidad vienen muchas cosas, vienen enfermedades de transmisión sexual que pudieran llegar a mi vida y pudieran dañarme. ¿Cómo cuidar los ojos? Pues la Biblia dice que si su ojo le es ocasión de caer, que se lo saque, ¿verdad? No vamos a llegar a ese extremo, ¿verdad? Pero, ¿cómo cuidar los ojos? Hermano, eso tiene que ver con cada uno. O sea, primero tener la voluntad de que honrar a Dios en todo lo que eh, y ejerce algún pensamiento contrario a lo que la palabra de Dios, pues yo debo empezar a llenar mi mente y mucho de la Biblia. En esos momentos, seguramente que el Espíritu Santo va a usar algún pasaje de la Biblia que te va a dar el valor para poder irme a lo que crees y no ceder ante las tentaciones que pudieran surgir en el camino. Fíjense una cosa, las tentaciones sexuales, eso es algo que todos tenemos. El que me diga que no las tiene, le voy a decir en su cara que es un mentiroso. Eso todo el mundo, incluyéndome a mí, yo no soy libre de eso. Y una de las cosas que me ha ayudado, por ejemplo, en esta etapa que estoy casado, para no adulterar, es precisamente, primero, el hecho de que cuido mi relación personal con Dios, ¿verdad? Y que tengo presente aquí la palabra de Dios, la memorizo y la estudio también y la tengo aquí presente. Han habido ocasiones o tentaciones que vengan así. ¿Hay alguna otra mujer aparte de mi esposa que me haya traído, que me haya gustado? Por supuesto que sí. ¿Cómo no he caído? ¿Cómo no he cedido ante la tentación? Bueno, ahí salen las barreras de protección que yo tengo. Y una de las barreras de protección que tengo principal es que lo primero que me imagino en la mente es que si esta persona luego viene a pedirme
consejo, ¿sí? Consejo pastoral o de lo que sea. Entonces, ¿con qué cara yo voy a poder aconsejarla si yo he intentado seducirlo, he intentado querer otra cosa con ellos? Entonces me pongo en eso. Y la otra cosa que hago siempre es que me presento como pastor, presento a mi esposa siempre, a mi hija, y entonces es como haciendo, es como para decirme, si yo quisiera intentar algo, pero ella ya sabe que soy casado, que soy pastor, que tengo una hija, entonces son cosas que pudieran evitar. Y por supuesto, pues la palabra de Dios siempre me llega, o sea, todos los versículos con respecto al adulterio, ¡pum! Toditos me llegan siempre a la mente, el hecho de mantenerme honrado y algo que yo cuido mucho, porque es algo que amo y que he trabajado mucho tiempo en mi ministerio y es algo que no quiero perder. Y ciertamente, como le decía al principio, los pecados sexuales, eso es algo que la iglesia, no sé si es que no perdona, pero por lo menos no los olvida. Y es algo, y es una cruz que va a cargar el resto de su vida. Entonces, siempre me cuido, con esas cosas son las barreras que yo tengo, algunas de las que recuerdo ahorita. La única forma es eso, hermano. Llene su mente con todo lo puro, todo lo bueno, todo lo santo, todo lo que es de buen nombre, como dice la palabra de Dios. ¿Tienen alguna otra pregunta? Soy tal persona soltero y a la orden. Es correcto decirlo. Bueno, si lo está diciendo en broma, quizá, no sé, depende del contexto y con cómo está la gente. Pero el decir que estoy soltero a la orden, quizá también pudiera sonar que estoy desesperado por encontrar a alguien que quiera casarse conmigo, no sé. Por lo menos si es pecado o no, pues pecado no es, ciertamente. Eh, y creo que la gente, la mayoría de las veces que lo dice en la iglesia, lo hace en sentido de chiste realmente, no porque realmente se esté como ofreciendo ahí. Pero eso, ¿está bien o está mal? Realmente sería muy personal de cada quien realmente. Si es pecado, pues ahí sí te puedo decir abiertamente no lo es, porque no, no lo es. No dice la Biblia al respecto de eso. ¿Alguna otra pregunta? Oh, bien, fíjense, si yo quiero dar la lucha en cuanto a la tentación sexual, ciertamente hay algunas cosas que yo debo dejar de hacer y de las que me debo apartar. Por ejemplo, que la pornografía, que es hoy en día pues lo más fácil de conseguir que hay en el mundo, ¿verdad? Y si yo lleno mi mente con las imágenes que tiene, con las imágenes que veo, ciertamente la tarea de mantenerme puro va a ser mucho, mucho más difícil. Recuerden que la lucha espiritual comienza primero siempre es aquí en la mente, en la mente. Los dardos de fuego que manda Satanás los manda es aquí, a la mente, precisamente. Porque si él logra capturar mi mente, es muy fácil que yo pueda ceder a lo que él diga. Entonces, son cosas de las que yo debo apartarme. Pensé que me iban a preguntar sobre la masturbación. Y ciertamente, no sé cómo ven la masturbación en su iglesia, ¿no? Pero, por ejemplo, alguno me pudiera decir, si ha estudiado muy bien su Biblia, me va a decir, bueno, pastor, pero usted acaba de decir que es una necesidad fisiológica que necesita
para hablar al respecto de la masturbación, la verdad es que lo están sacando de contexto. Lo malo allí, de hecho, cuando usted lee el pasaje bien y tiene el contexto claro, realmente usted no va a poder ver, no se puede deducir el hecho de que bueno, sino que lo que pasaba, lo malo que estaba era que estaba inconocido como hijo de él, sino como su hermano, que fue el primer esposo, para que le diera los bienes de su hermano. Eso era lo malo. Pero, aunque no habla literalmente la Biblia al respecto de la masturbación, la Biblia sí nos habla de lascivia y nos habla de eh, eh, lujuria y hablan o por lujuria, como sea, ¿no? Y cuando lo estoy haciendo, mi mente no está en blanco. Alguna imagen tengo allí. O bien sea que tenga una fantasía con una persona en la que conozco y es cercana a mí, o bien sea que sea una persona X de la televisión o cualquier otra imagen, pero tengo algo aquí. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, pues Jesús nos dijo que cuando yo codicio en mi mente a una mujer, es, es como si estuviera fornicando o adulterando si estoy casado, ¿verdad? Entonces lo mismo, entonces es pecado, está mal, sí, porque lo que me conduce a eso precisamente son deseos que son, mejor dicho, como dice Salmi, son relaciones sexuales prohibidas, prohibidas, está mal, está en contra la palabra del Señor. ¿Alguna pregunta? Sí, pastor. Bueno, por fe, yo creo que todos nos queremos casar algún día, ¿sí o no? Sí. Y es algo que a mí me surge, yo estoy aquí en Río Grande y es algo que siempre he tenido curiosidad en clases como estas, ¿no? En vida familiar, consejería prematrimonial, etcétera. Pero llegue la persona que Dios tenga para uno. En mi caso personal, yo no puedo llegar, puedo decirle, soy puro y me he guardado. ¿Cómo comentarle a ella que si el caso de ella es virgen y yo no lo fui, cómo sería la forma correcta para decirle o cómo se trataría ese tema, ese caso? Bueno, sí, me imagino que esa conversación la tendrían porque estarían pensando en casarse, ya estarían hablando de matrimonio como tal. Pero ¿cómo decirlo así con franqueza? Con franqueza, decir el hecho de que perdón a la persona, porque a lo mejor ella sí se guardó y estaba esperando a su esposo y se estaba guardando para su esposo como tal. Y eso, pedir perdón, o sea, si lo hiciste, ya lo hiciste, no hay otra. Lo que te queda es arrepentirte y apartarte. Y como les digo, el Evangelio es un mensaje de redención. Hay perdón. Que es el perdón y la reconciliación. Y eso es lo que Dios quiere y eso es lo que Dios quiere. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, señor. Ahí tenemos otra pregunta en el chat de Elkin. ¿Los jóvenes debemos Debemos, preocuparnos por el matrimonio? ah, no sé cómo preocuparse, como que si se van a casar o no se van a casar, no sé. Deberían pensar en el matrimonio.
supuesto, este, el matrimonio es un invento de Dios también. Y es la sociedad que diga que no. Y muchos hoy en día lamentablemente piensan que casarse es lo peor que pueden hacer y es mejor vivir juntos y ya, ¿para qué tener que tener un papel de por medio? Pues la Biblia dice que todo lo contrario, o sea, no hay mejor estado para el hombre que estar casado, dice la Biblia. Es lo mejor que hay. Entonces, ¿deberían estar pensando en casarse? Sí. En el matrimonio y formar una familia, por supuesto que sí. Eh, ¿Qué hacer cuando compañeros inconversos hablan del sexo fuera de contexto? ¿Cómo enfrentar esta situación? ¿Qué hacer ya sea en la universidad o el trabajo? No entiendo muy bien la pregunta. ¿Cómo que hablan del sexo fuera de contexto? Creo que se refiere a él como cristiano, ¿qué debería hacer? Porque Cuando empiezan obviamente, con, quizás sea cuando están con chistes de doble sentido y cosas ah, así, me imagino, ¿no? sí, Bueno, yo, yo, yo te voy a comentar lo que yo hacía tanto en el colegio, en la universidad y después en mi trabajo secular. Siempre que ellos comenzaban con chistes de doble sentido o hablar de cosas sexuales, pero que no es, yo siempre me apartaba. Eh, Llegó el momento en que ellos se dieron cuenta que cada vez que yo me apartaba, lo hacía cuando ellos comenzaban a hablar al respecto de eso. Y entonces, uno que otro, después, con el tiempo, eso no fue de la noche a la mañana, eso fue con el tiempo, que ellos se dieron cuenta. Este, estábamos en el grupo, por decirle algo, ¿no? Y alguno comenzaba a hablar de esto, y entonces otro al inmediato saltaba y decía, hey, ya va un momento, que aquí está Juancito, porque, por ejemplo, en el trabajo me decían Juancito, aquí está Juancito, aquí está Juan, de eso no hablemos mientras esté Juan aquí. Entonces ellos respetaban, o me respetaban, ¿no? En cierta parte, pero para que eso suceda, o sea, realmente yo debo predicar con el ejemplo. Comienzan y me voy. O si me voy a quedar, no me quedo, no me río, ni me hago parte de lo que están haciendo ellos como tal. Pero por lo general yo preferiera irme ya. Cuando terminaba, pues volvía con ellos. Yo tengo una duda. Según la Biblia, ¿a qué edad uno puede casarse? La Biblia no tiene edad para casarse. Cuando usted sea responsable de su vida y pueda ser responsable de la vida del otro, entonces usted puede pensar en casarse. Eso es lo que yo le diría. Este, ¿A qué edad me casé yo? Por ejemplo, para muchos yo me casé muy joven, yo me casé a los 22 años. Pero me casé primero, ¿por qué? Porque había entendido que mi novia, que mi actual esposa, ¿verdad? Mi esposa, era la mujer con la que me iba a casar. Y fíjense que eso es algo que yo hice, es algo que yo le dije al Señor en una oración. Y tenía 15 años cuando lo hice. Yo le dije, Señor, yo no quiero tener más novias, vamos a decir novias, porque en realidad novio es cuando ya te vas a casar, pero le decimos novio, ¿verdad? No quiero más novias, sino que la próxima mujer, dije, que sea mi novia, es porque estoy seguro de que con esa mujer es que yo me voy a casar. Y así fue. No tuve más novias, o amigas especiales, no sé cómo le llaman en la actualidad, eh, hasta que conocí a mi esposa cuando tenía 20 años. Pastor, es que seguramente se metió en un monasterio o algo así, no tuvo más contacto con mujer, no tuve contacto con mujer igual, porque yo me preguntaba y me visualizaba, me veo casado con ella, tengo una relación con ella, futura con ella, y muchas de las cosas que yo evaluaba era, primero, yo tenía un llamado a servir a Dios en el ministerio.
y serví activamente en la iglesia. Entonces, una de las características que tenía que tener la que fuera mi novia, que iba a ser mi esposa, ¿verdad? Tenía que al ministerio también, porque si no, hombre, ¿verdad? Y eso ocasionar problemas. Tenía que tener un fuerte llamado hacia el ministerio también y se desarrollaba. Muchas de las muchachas que me llamaron la atención, pues ninguna tenía perspectiva de ministerio como tal. Y entonces yo sabía que eso iba a ser un problema y preferí no ir más lejos. ¿Por qué? Porque la Biblia me habla de no unirme en yugo desigual. Y aunque ciertamente la aplicación más común que le damos y quizás que más le queda como anillo al dedo es no buscar una inconversa, la verdad es que dentro de la iglesia también puede haber yugo desigual. Y de hecho hay más yugo desigual del que usted puede pensar. Porque la vida espiritual de todos no está, vamos a decir, no quiero decir nivel, pero no todos están tan bien conectados con Dios, ¿verdad? Porque algunos van para la iglesia por solo ir y ya. Este, Algunos tienen caretas que se ponen el domingo y ya y después salen y listo, ¿verdad? Entonces hay mucho yugo desigual también. Y bueno, aprendí por la experiencia de otros amigos míos, compañeros, hermanos en Cristo, ¿verdad? Que el yugo desigual dentro de la iglesia también existe. Por ejemplo, tengo varios amigos que tenían un fuerte llamado al ministerio para ser pastor y que hubieran sido excelentes pastores realmente, pero que lamentablemente no supieron escoger a su compañera y no pudieron servir al Señor como que decían. Y literalmente hay casos tajantes en los que una vez casados, la esposa le dijo, no quiere, había uno que tenía un fuerte llamado por el pastorado. De hecho, había ido al instituto ya a estudiar y es lo que iba a hacer, ser pastor. Pero la novia, antes de casarse, dijo, no, yo no me voy a casar con un pastor. Así que usted vaya y busque, estudie otra cosa. Olvídese de ser pastor, porque si se casa conmigo, pastor no va a ser. Y él cedió ante eso y lamentablemente, ¿qué terminó eso? Pues uno, hoy él vive frustrado porque no pudo desarrollar el ministerio que Dios le había dado, y al final terminaron inclusive divorciándose porque no pudieron con el matrimonio. Entonces, dentro de la iglesia también podemos encontrar yugos desiguales. Y por eso es que una de las características que tenía que tener la que fue mi esposa es que tenía que estar llamada al ministerio también, porque si no, pudiera haber alguna incompatibilidad que terminara mal en la relación. Dios bendice un matrimonio cuando no tiene bendición de los padres. Wow, wow, wow. Yo creo que cada caso hay que estudiarlo. Cada caso es particular y hay que estudiarlo porque habría que ver cuál es la posición de los padres o cuál es el argumento de los padres porque es que no quieren dar la bendición para casarse, ¿no? Eh, eh, pero ciertamente sí les puedo decir algo. Es que escuchar a los padres es la mejor, el mejor consejo que yo pudiera darles. Ciertamente hay que escucharlo y ver cuál es el argumento real, ¿no? Pero ciertamente si los padres bendicen el matrimonio, pues Dios va a bendecir el matrimonio también. Pues le iba a decir algo y se me fue la idea. En el camino me acuerdo. Pues sí. ¿Alguna otra pregunta? Mientras me llega la idea, porque se me fue la idea. Le iba a decir algo y se me fue la idea por completo. Yo tengo una pregunta. Dígame. Lo que pasa
es que dentro de las culturas indígenas existen unas reglas de matrimonio, ¿sí? Ujú, No sé si esta regla lo puedo relacionar con un versículo que pues ahorita no recuerdo el pasaje, pero cuando Dios va a juzgar a las personas, algo así, aquellas personas que no han conocido de la palabra de Dios, pero que ujú, sí, digamos, por las leyes naturales, algo así dice la Biblia, serán juzgados, porque, o sea, las leyes naturales también les enseñan a uno qué es, qué está bueno y qué está malo. En cuanto a esas leyes naturales, digamos, otorgado por el medio que rodea a la persona, en este caso a los indígenas del Amazonas, que tienen por reglamento para el matrimonio los clanes. Y si las personas, ujú, digamos, los jóvenes, no respetan esos clanes, pero llegan a las iglesias y ahí hay una cantidad de confusión porque cuando llegan a las iglesias, los líderes cristianos van en contra de ese pensamiento, diciendo que esas leyes son abominables para Dios y que en Dios ya no es verdad esas, o sea, esas tradiciones. Y más, ujú. o sea, yo lo comento así porque pues yo vengo de una cultura donde para nosotros casarnos debe ser con personas que no sean de nuestro clan. O sea, yo pertenezco al clan Cascabel. Y si yo quiero casarme, tengo que casarme con una clan que sea de aire o otro tipo de clanes, pero menos que sea clan Cascabel. Pero digamos, ahorita conozco a muchos jóvenes cristianos ticunas que dicen que esos clanes ya no sirven, ya no valen para nada. O sea, yo me pongo a pensar, pero ¿cómo van a pensar en eso si eso fue establecido, no sé, quizás Dios instruyó a la persona que creó esos clanes para, digamos, crear un orden. Así como, digamos, si vamos al Antiguo Testamento, Dios, digamos, siempre le decía a las 12 tribus de Israel que ellos no debían casarse con personas ajenas a su clan, siempre digamos, tenían que casarse con digamos, los de la tribu Judá con los de la tribu Judá, los de Leví con los levitas, así sucesivamente. Y eso es básicamente lo que ocurre en las comunidades indígenas, pero actualmente los nuevos cristianos o las personas que se dedican a evangelizar a las comunidades van en contra de eso y generan como rupturas, generan, digamos, ¿cómo te digo? Plantan una semilla de, ¿cómo te digo? De división, por llamarlos así. Entonces no sé si eso estaría bien ante Dios. Yo siempre he tenido esa pregunta, ¿qué Dios piensa sobre eso? Pero eso sí ya sería entrar en un contacto, digamos, íntimo con Dios para encontrar esa respuesta. Mm. Sí, bueno, creo que la respuesta es muy personal en cuanto a ti, en tu relación con Dios, pero sí, sí voy a responderte otra cosa que hablaste sobre la tribu de Israel. En la Biblia no se dice, o Dios no prohibía a los israelitas el que se casaran con diferentes tribus. La prohibición era que se casaran con alguien fuera de Israel, o alguien que no fuera judío, por ejemplo, con algún gentil, con los cananitas, y había una razón, y la razón era que Dios no quería que se contaminaran con las costumbres y las prácticas que estas personas tenían porque eran contrarias a Dios. Y cuando estudiamos el Antiguo Testamento nos damos cuenta que Dios tenía la razón, pues Dios es sabio. Cuando Israel no quiso acabar con sus enemigos, sino que se empezó a vivir con ellos y empezaron a casarse con ellos, con gentiles. ¿Qué pasó? Israel se olvidaba de Dios, eran ellos, no podía mezclarse con otros gentiles, eso. Pero entre las tribus ellos podían casarse y darse en casamiento sin ningún problema. Este, eh,
Bueno, como te digo, darte una respuesta certera no podría, porque ciertamente la cultura de tu tribu es algo que te pesa mucho. Y realmente eso es algo que tú con Dios debes de deducir y decidir si está bien o está mal realmente. Que van a ir en contra de Dios si se casan entre otros planes, no creo realmente, porque decir que Dios le habló a otro hombre para hacer el plan y que no se dieran entre ellos mismos, no podría decirte. O sea, creo que realmente es algo muy rebuscado. Y si no había prohibición entre las tribus, no creo que iba a ser otro, en otra parte iba a prohibir esas relaciones como tal, pero creo que realmente es una respuesta más personal y es algo tuya con Dios y en tu caminar con Dios, más que decirte si sí o si no. Hay una chica cristiana que me gusta, puedo orar por ella. Ah, pues eso depende cómo vas a hacer la oración. ¿Cómo va a ser la oración? La oración realmente, yo creo, ¿no? Y yo no sé, quizás esto difiera mucho de lo que pudieran pensar algunos aquí, pero fíjense, yo no creo que Dios tenga una persona específica con nombre y apellido para cada quien. Creo que Dios nos dio las indicaciones y nos dio su palabra de cómo debería ser una relación entre hombre y mujer, ¿no? Para casarse y para el matrimonio. Si vas a orar por ella para pedirle a Dios que ella sea tu esposa, que ella se enamore de ti, que ella te ponga a cuidar, creo que esa oración no es una oración que Dios escuche, creo que sería una forma equivocada de orar por Dios. Más bien, creo que la oración sería que Dios te dé sabiduría, discernimiento, mejor dicho, este, para poder elegir a la pareja correcta para ti. Y cuando hablo de correcta, no es porque Dios te la tiene establecida para ti, sino lo que hablaba antes del yugo desigual, de que esa relación realmente sea fructífera, ¿verdad? Y no vaya a haber problemas. Bueno, problemas siempre va a haber en toda relación realmente, ¿no? Pero quizás una incompatibilidad que pudiera transformar el matrimonio, que es muy bueno como Dios lo creó, a una tortura para ustedes. Y creo que eso, la oración sería realmente pedirle discernimiento a Dios para saber escoger a la persona correcta. Muy bien. Kenny, o yo le sea agradable a esa persona. ¿Alguna otra pregunta? Uno puede pedir para que Dios nos dé un matrimonio a nuestro gusto, de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, si lees bien la pregunta, te vas a dar cuenta que hay una congruencia, o es a tu voluntad o es a la voluntad de Dios. Si es a tu gusto, creo que estás poniendo en primero tu voluntad y no la de Dios. Creo que pudieras pedirlo. Que Dios responda a la oración, creo que no. Y me baso en el hecho de lo que dice la Biblia, de que pedí y no recibí porque pedí mal. Eh, vuelvo a repetir, no, creo que la oración sería más bien que Dios me dé el discernimiento para poder elegir a la pareja correcta para mí. ¿Por qué dijiste que Dios no tiene a la persona indicada para uno? Eso entendí. Porque creo que como cristiano, muchas veces espiritualizamos todas las cosas. Y creo que esa es una de las cosas que espiritualizamos o sobre espiritualizamos. Claro, no digo que esté equivocado, que sea malo o sea bueno, por eso le dije al principio, es la forma como yo pienso, y esto no tiene que ver con la Biblia o no.
pero creo firmemente, ¿no? En el hecho de que Dios en su palabra nos dejó las instrucciones y las indicaciones para poder escoger o para poder casarme con la persona ideal y correcta para mí. Sí, eso básicamente. Pero que Dios tenga una persona con nombre y apellido ya establecida para mí, no lo creo. Si usted Doctor, piensa así, está bien. yo tengo una Dime. pregunta con respecto a una situación que me pasó hace varios años y no supe cómo contestarla. Y es que una amiga, ella es cristiana, tenía un novio que no lo era. Y ella me dijo, ¿qué tal si yo soy la herramienta que está usando Dios para volverlo cristiano? No supe cómo contestar porque sí tenía en la cabeza lo del yugo desigual, pero también me sonó como un poquito, por llamarlo de alguna manera simpática, descabellado. Pero no supe cómo responderle bíblicamente eso que ella pensaba. Sí, eso te está usando como el instrumento para conocerlo a Él. Entonces primero preséntale a Dios y cuando conozca a Dios y llegue a los caminos de Dios, entonces puedes pensar en tener una relación amorosa con Él. Lo que pasa es que realmente ese comentario yo lo veo así como más una excusa y es el deseo de las mayorías que se sienten atraídos por personas inconversas, ¿no? Todos tienen como, como la idea, ¿no? De que son el instrumento de Dios para salvarlos y que se lo van a ganar en el camino. Pero la verdad es que la realidad dice todo lo contrario. No se lo ganan en la mayoría de los casos, perdón, no se lo ganan en la mayoría de los casos y por lo general el inconverso termina arrastrando a la persona porque era una persona que no tenía una fuerte relación con Dios. Cuando yo empiezo a dar excusas, sabiendo que están mal, pero empiezo a dar excusas porque quiero hacerlo, les gusta tentar a Dios y les gusta siempre como caminar y va con el pensamiento de hasta dónde puedo llegar sin pecar. En lugar de salir corriendo al pecado, entonces ellos están buscando el límite hasta dónde llegar, hasta dónde sí es pecado y dónde no es pecado. Porque quieren satisfacer más a la carne que honrar a Dios como tal. Entonces, esa es la respuesta. Quizás Dios sí lo puede usar como un instrumento, pero entonces primero usa el instrumento, gánatelo, o gánatela, y entonces después piensa en poder tener una relación amorosa con la persona. Bien. Ah, bueno, por tiempo ya no sé si hay algo más, pero ya debemos ir terminando. Para aportar un poquito a la pregunta anterior de Dios, y como decía el pastor, es muy cierto, ¿no? Nosotros no creo tampoco bueno, muchos pensamientos que es respetable. Dice, bueno, Dios tiene una persona para ti en algún lado y Dios hará la cosa para que se unan, ¿sí? Pero lo que nosotros como hombres, hijos de Dios, solteros, debemos ir preparándonos para la persona que Dios tenga, ¿no? Y ese es el chiste de la soltería. Entonces, como decía el pastor, debemos prepararnos como hombres, crecer en el Señor y esperar en Dios, ¿sí? Porque Dios no nos va a dar una mujer para ilusionarla, sino porque vamos a guiarla, ¿sí? Entonces, es una preparación que debemos tener y a su tiempo Dios, cuando ya estemos completos en Cristo, cuando Dios sea nuestro centro y nuestro todo, creo yo que sabremos amar a alguien y ya Dios pondrá o permitirá que conozcamos a alguien y podamos tener una familia.
Entonces, gracias, pastor. Vamos a unirnos con las chicas. Gracias, realmente. En lo personal me ayudó mucho a entender muchas cosas también, aporte, y yo sé que para todos también. Y gracias por su tiempo. Ha sido de bendición. Para servirles, hermano. Bueno, voy a intentar responder la última pregunta que están allí, porque dice el yugo desigual con otra religión. Sí, hermano, definitivamente sí. Eh, eh, Primero, los testigos de Jehová no tienen nada que ver con nosotros. Aunque hoy en día, no sé si aquí en Colombia, pero por ejemplo en Venezuela, ellos hablan de Cristo también, pero es el engaño y la fachada inicial para después. ¿Verdad? Y con los adventistas, bueno, ellos tienen algunas cosas que no son, que aparentemente muchas cosas parecieran como igual a nosotros y hasta más que nosotros, más espirituales que nosotros, pero tienen otras tantas que distan mucho de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿es yugo desigual? Por supuesto que sí. ¿Van a haber diferencias? Seguro que sí. Seguro que sí. Muy bien. También gracias por preguntar. Está bien que suelten esas preguntas. Esperamos también volver a hacer otro día así. Me dice Diana que sigamos otro ratito porque las chicas ya se iban a unir a nosotros, pero hicieron una pregunta a último momento, entonces yo estoy aquí hablándome con ella para pasar. Entonces Bien. podemos tener más preguntas si alguien tiene y yo les aviso cuando Ya. Algo importante, algo que he aprendido, ¿no? Digamos, pienso que el matrimonio también es un llamado, ¿no? Porque pues uno es llamado a ¿qué? A cuidar a una mujer, uno también es llamado a dar su vida, ¿no? Uno pues, cada creyente es llamado a dar su vida para Cristo, pero también nosotros somos llamados a dar nuestras vidas para esa mujer, ¿no? Que tenemos que presentarla ante Dios el día que Él nos vaya a, a pedir cuentas, ¿no? Y tenemos que prepararnos para ese llamado, ¿no? Que es para dar nuestras vidas por la mujer que nosotros vayamos a cortejar o vayamos a tener, ¿no? Y fíjese, no solamente cuidar físicamente, ¿no? De provisión, que es lo que siempre se asocia al hombre, sino realmente Dios nos llamó a ser sacerdotes de ella y de los hijos que tengamos, ¿no? Entonces hay una responsabilidad espiritual para con nosotros en el marco del matrimonio también. Pastor, una pregunta. Por cuestiones, vamos a decirlo así, sociales, ya se está incitando a los jóvenes de que no tengan hijos, de que se concentren en sus trabajos, de que se concentren en sus carreras profesionales. ¿Un matrimonio cristiano sin hijos se puede considerar malo de alguna manera? No, no, porque realmente aunque digamos que una idea del matrimonio es la procreación, o las relaciones sexuales para procreación, realmente, si el matrimonio decide no tener hijos, habría que ver las razones que tiene. En cada caso es particular, ¿no? Pero que sea un pecado, no. En principio, ¿por qué el énfasis en la creación? Pues porque había que poblar el mundo, realmente. Pero no, si el matrimonio se siente pleno y satisfecho estando ellos dos solos, perfectamente lo podría hacer. No hay por qué considerarlo malo. Lo que pasa es que esos son prejuicios que tiene la gente, ¿no? Y por lo general, cuando las personas se casan, el primer prejuicio que exteriorizan las personas, los demás, es el hecho de que tengan hijos. Entonces la pregunta cuando lo ven es, oye, ¿cuándo van a tener el hijo? Y si tienen un hijo, entonces, oye, ¿cuándo van a tener el hermanito? Y entonces, sí, pero es más la presión social que otra cosa. Bíblicamente, realmente no se puede decir que esté mal porque la Biblia no dice nada al respecto de eso.
no estaría mal realmente. Y cuando Si la tiene 5, persona para, no hay que quieren, decirle que no tenga no más. quieren tener. No, y cuando tiene 5, entonces dice que no tiene televisor en su casa. Entonces, pero no, realmente tener hijos es una responsabilidad muy grande. Son una bendición, pero también son una responsabilidad muy grande. Por ejemplo, en el caso de mi esposa y yo, y esto es algo que hablamos cuando éramos novios, no cuando nos casamos, porque eso es otra cosa, ¿no? El poder tener esa comunicación con tu pareja, ¿no? Te garantizas que el matrimonio no sea tan duro como lo tienen muchos, porque muchos llegan engañados al matrimonio. Entonces, mejor hablar todas las cosas antes del matrimonio, tal como son, para que el golpe no sea tan duro. Y siendo novio, nosotros siempre pensamos, ¿vamos a tener hijos? Sí, vamos a tener un hijo. ¿Cuándo lo vamos a tener? Cuando nos sintamos con la capacidad económica, física, en todos los sentidos, ¿no? De que vamos a darle la mejor educación posible y el mejor cuidado posible a nuestros hijos. Así que nos casamos y no tuvimos hijos sino hasta 5 años después del matrimonio. Todo el mundo nos preguntaba, ¿y cuándo va a venir el hijo? ¿Qué quieren los nietos? Que no sé qué más. Pero como ya nosotros habíamos hablado, ya nosotros habíamos planeado, ya teníamos todo cuadrado, ¿verdad? Nos valía lo que nos dijeran y no nos afectaba porque habíamos trazado el camino que íbamos a seguir y nos quedamos con uno. Y eso aplica perfectamente a las parejas que no quieren tener hijos, bueno, porque no se sienten incapacitados, porque creen o porque son felices ellos dos solos y perfecto, está bien. No está mal, no está mal realmente. Más bien estaría mal tener un hijo por obligación y por ceder ante la presión de las demás personas. Eso sí estaría mal. Porque a lo mejor el cuidado que le voy a dar, el amor y el cariño que le pudiera, no va a ser o no va a ser el mismo como si fuera un hijo deseado realmente. Tenerlo. Bien. Listo, muchas gracias, pastor. Ya nos vamos a volver al salón principal, por decirlo de alguna manera, con las chicas. Entonces, pues, ya ahí Campus va a continuar. Sí, ya los saqué a todos. Eso suena tan bacano. Eso no fue eso. Sonó normal de Esteban. Sí. Bueno, antes de acabar esta noche, esperamos que haya sido de bendición para ustedes, se hayan desahogado. Nosotros preguntamos de todo, Elkin más que tú todo, pero igual creo que era bueno y fue también para aprender y ver que Dios tiene un propósito con todo, ¿no? Y que Dios nos da bendiciones a su tiempo, a su voluntad y a su manera. Entonces, antes de terminar, queremos darle las gracias al hermano Juan y a su esposa Sabdi por su tiempo, por aceptar la invitación. También oramos por ustedes, por el ministerio. El tico ya se quiere casar. Y bueno, gracias también por eso. Y seguimos orando por ustedes, por el ministerio en Medellín, si no estoy mal. Y gracias por su tiempo. También a los que nos visitan, creo que entraron de Venezuela, México, Chile. Gracias por aceptar la invitación. Y vamos a orar antes de acabar por unas peticiones. Entonces, si usted tiene una petición que quiera que oremos en este ratito, antes de terminar la reunión, prenda el micrófono, la dice o la escribe y brevemente. Yo quiero pedir oración por mi hermana. Ella últimamente está sufriendo mucho de la cabeza, no sé si sea migraña, pero se ha tomado unas pastas y no, nada de eso lo calma. Entonces, para que me ayuden en oración por ella. Se llama Mari. Gracias, Tiku o Yao. Esteban, por favor, o Dayana, puedes anotar. Dayana, que es la secretaria del grupo. Me gustaría que oraran por mi hermana. Ella se llama Koromoto.
tiene los riñones, no sé qué tiene en realidad los riñones, pero ya ella está en Villavicencio, fue al médico y pues obvio no la atendieron, pero sí se está sintiendo mal, dice que no aguanta los dolores. Yo he visto a Elier cuando le da eso y eso es horrible, entonces me la imagino a ella que es mujer, le debe dar muy feo, entonces para que oren por ella. ¿Cómo se llama? Coromoto. Ok. Yo también tengo una petición. Creo que la Mona hizo una petición. ¿Sí me escuchan? Ana Sofía. Entonces, pero igual, dale amigo, puedes hablar tu petición. Para Tatiana, que muchísimo desde hace muchos días tiene, entonces para que también oren por ella. ¿Tiene qué? Migraña. Ah, ok. Buenas. Sí, José. Buenas. Para que oren por madre que está sufriendo de gastritis crónica, causa del estrés. Ok, gracias. Sí, por Pastor Jaime. Beto y me mandaron una por chat. Ver también. La Mona dice: pido porque Dios me dé sabiduría y discernimiento para tomar mejores decisiones en mi vida personal y sentimental. Eder dice: por mi recuperación, por favor. Fue muy complicada y tengo mucho dolor aún. A ella la operaron de abdominales. Y esto dice: yo pido por mi abuelo, por Pastor Jaime. Ya varios lo conocen y conocen su situación. Y agregando a estas tres, yo quiero agregar una más, que es por Ana Laura, que algunos la conocen. Ella está en este momento hospitalizada, tiene un problema del corazón, no saben muy bien qué es lo que le está pasando, pero pues sí está hospitalizada. Y la Mona agregó otra, y es porque en ese tiempo podamos compartir el Evangelio a los que aún no lo conocen. Muy bien. Bueno, vamos entonces a orar. Me va a ser más fácil para mí leer las que está ahí, pero tengo buena memoria de músico. Entonces, voy a orar y ya, pues nos despedimos. Entonces, le invito a que cierre sus ojos y vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, a pesar de la hora en diferentes países. Gracias por los hermanos que pudieron enseñarnos, Señor. Has permitido que se prepararan, Señor, y la experiencia que tienen, Señor, para hablar sobre nuestro cuerpo, sobre la sexualidad, Señor, y la importancia que tú le das, Señor, a este tema. Y te pedimos, Señor, que primeramente nos ayudes a ser sabios, Señor, y a obedecerte, Señor, obedecer tu palabra y saber de que es un regalo tuyo, Padre, y que podemos hacerlo bien, Señor, a tu tiempo, a tu voluntad, Señor, bajo tus normas, Padre. Te damos gracias por el ministerio que tienen allá, Señor, y pues que seas bendiciéndoles grandemente también por los que nos acompañan esta tarde, noche, Señor, que seas bendiciéndole en su vida. Y queremos orar esta noche por las peticiones que tú ya conoces, pero te las entregamos a ti, Señor, por la hermana de Elkin y Tatiana, que ambas están teniendo dolores de cabeza, Señor. También por la madre de nuestro hermano Omar, Señor, el problema de gastritis, Señor, si no estoy mal. Que seas tú, Señor, pues si es tu voluntad, Padre, sanándoles, quitándoles este problema, Padre. Esta noche también pedimos por, pues a que le ayudes a Ana Sofía, Señor, para tomar decisiones en su vida personal y sentimental. Y creo que pedimos por todos igual, Señor. También por los que ya están casados, Señor, en sus hogares, Señor, y por los solteros, Padre Celestial. Pedimos por Pastor Jaime y por la salud, por el tratamiento que él se está haciendo, Señor, y que seas tú ayudándole, Padre. Y también ponemos en tus manos esta noche a Ana Laura, Señor, nuestra amiga, que, bueno, tú sabes lo que tiene, Señor, y pedimos que seas tú, si es tu voluntad, curándole, Señor, y dándole paz a Omar y a su familia, Padre Celestial.
Ahora nos despedimos, Señor, y ponemos en tus manos esta noche, Señor, y también el servicio el día de mañana, si es así tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Perdón, la hermana de Diana, entonces cerremos los ojos. Señor, perdón, Padre, y también pedimos por la hermana de Diana, para que seas guardándole en Villavicencio, Señor, la complicación que tiene en su salud, Padre Celestial. Te damos gracias en el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, amigos, por el tiempo, en serio, fue muy chévere. Damos unos anuncios rapidito. Si usted quiere seguir conectándose con nosotros, es bienvenido. Para nosotros siempre es de bendición que entre gente nueva y también nuestros chicos puedan conocer gente de otros países, de otras ciudades. Entonces, invitamos los días martes a las 8 de la noche y los días sábados a las 8 para que pueda compartir un tiempo diferente. Sabemos que hay muchas reuniones de Zoom, pero este es un tiempo más de crecimiento, de jugar, de cantar y pasar un compartir con más gente. Entonces están invitados y ya creo que eso es todo. Diana, Edison, Esteban o Dayana, algo que no. Sí, gracias. Gracias de verdad a todos los que aceptaron la invitación de cada uno de nosotros. Gracias nuevamente, Sagdi y Juan. Dentro de 15 días vamos a tener otra actividad así, creo que la dentro de 15 días es con un pastor invitado. Para que también nos animemos, le vamos a ir pasando también las invitaciones para que podamos estar también ese día. Creo que el siguiente tema que nos toca es acerca de lo que es acerca de la depresión o nuestra vida, nuestros choques personales internos que podamos tener. Va a ser un tiempo muy bonito. Entonces, que podamos animarnos también a estar ese día. Entonces, y nuevamente gracias a todos por haber estado el día de hoy. Okay. Entonces, como diría el papá de Breiner, un amigo, los abandono. Entonces, como diría el padre Chucho, mejor, están despedidos, podéis ir en paz. Entonces, chao, chicos, Dios les bendiga. Chao, gracias, amén. Hasta luego, gracias por la invitación. Esperamos un vestido de bendición para ustedes. Gracias. Tatiana, sánate. Chao. Ya saben quién se debe quedar. ¿Parchís? ¿Quieres jugar parchís? Oh, chao. Omar, gracias, Omar. No te había visto. Gracias, gracias. Gracias. El martes, nos vemos el martes. Gracias, Rosa. Gracias, Alice. Gracias, Carmen.